Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 8 para el 23 de noviembre de 2024. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Juan 5, 36. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Es preexistente y divino. Así lo hemos aceptado y creído. Pero, ¿qué opinaron de estas declaraciones sus contemporáneos, aquellos que hablaron e interactuaron con él? Unos lo aceptaron y otros lo rechazaron. ¿Sobre qué evidencias hicieron su elección? Veremos las razones para aceptar a Jesús como el Cristo. Evidencias del Padre, evidencias de las Escrituras y evidencias de las profecías. Y también razones para rechazar a Jesús como el Cristo. Ser de abajo y no de arriba. Comenzaremos con las razones para aceptar a Jesús como el Cristo. Evidencias del Padre. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús hizo muchas señales que hacían de él una persona especial. Indudablemente, nadie podía negar la evidencia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ante esto, muchos se preguntaban si Jesús no sería el Cristo. Cuando fue preguntado directamente acerca de esta cuestión, Jesús presentó todas esas señales como evidencias de su unión con el Padre y de que había sido enviado por él. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. De esta forma, dejaba a sus encuestadores que sacaran sus propias conclusiones. Si diciendo esto querían apedrearle, ¿qué hubiera sido si hubiese declarado abiertamente que era el Cristo? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Evidencias de las Escrituras. Estudiéis con diligencia las Escrituras, porque penséis hallar en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Una segunda evidencia que Jesús presentó como prueba de su misión divina fue el testimonio de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Jesús usó historias bíblicas para explicar su misión. Por ejemplo, habló de la serpiente alzada por Moisés, declarando así cómo habría de morir y el significado de ese sacrificio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos reconocieron en Jesús al Mesías anunciado por Moisés y los profetas. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Le dijo la mujer samaritana: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro y el resto de los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al trono de Dios son el cumplimiento de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento.
Evidencias de las profecías, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. El Antiguo Testamento tiene cientos de profecías y alusiones referidas a Cristo, que se cumplieron en la vida y ministerio de Jesús. Juan menciona algunas de ellas. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En Isaías nos dice: voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Anuncian pues la obra de su predecesor, Juan el Bautista. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así se escribió en los Salmos: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Se anunció el celo de Jesús al expulsar a los mercaderes del templo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así dice Jeremías: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La provisión del agua viva. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y así lo dice Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Se anunció el nacimiento en Belén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así dicen los Salmos: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Así se anunció la salutación de la multitud al entrar en Jerusalén. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Eso está escrito en Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así se anunciaba la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Así lo dice en Salmos: aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí se anunciaba la traición de un amigo, Judas Iscariote. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados, tal como lo anunciaba en Salmos: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados se repartieron las ropas de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. En Salmos leemos: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Así Jesús sufrió la sed durante la crucifixión. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Esta Escritura se describe en números: no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. No se quebraría ningún hueso en su muerte. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Esa Escritura está en Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Traspasaron el cuerpo de Jesús con una lanza, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Así lo dice el Salmo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Veremos a continuación las razones para rechazar a Jesús como el Cristo. Ser de abajo y no de arriba. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Por qué los dirigentes religiosos rechazaron a Jesús? Porque no conocían al Padre. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Pero vosotros no le conocéis al Padre, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Profesaban creer en Dios, pero tenían solo un conocimiento teórico de Él. Eran de abajo. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pensaban en las cosas terrenales, no en las celestiales. Habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Se aferraban a la letra de la ley y la desposeían de su significado espiritual. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Jesús fue más allá de la letra de la ley y explicó su significado espiritual, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Llegaron a pensar que el mero conocimiento de las Escrituras podía salvarles. Estudiéis las Escrituras con toda atención, porque esperáis encontrar en ellas la vida eterna, y precisamente las Escrituras dan testimonio de mí. Creían en Moisés, pero no aceptaban que el profeta por él anunciado había llegado. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Habían olvidado la misericordia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. A pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Los apóstoles aceptaron a Cristo por el testimonio de la profecía, que les fue confirmada al ver y tocar ellos el verbo de la vida. Nosotros también tenemos el testimonio de las profetas del Antiguo Testamento, y tenemos además el testimonio de los apóstoles y creyentes del Nuevo. Los profetas señalaban a un Salvador que iba a venir. Los apóstoles hablaron de un Salvador que había venido en exacto cumplimiento de la profecía. Así, la cadena de la evidencia es completa y cabal. Es suficiente para convencer a todos los que quieran creer. Dios ha dado a los hombres amplio testimonio para establecer su fe en su poder, en la divina misión de su Hijo y en la autoridad y la obra del Espíritu Santo.